Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes día 5 de octubre de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos como siempre en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Saúl, muy buenas tardes. Pues bien, con ganas de afrontar una nueva semana y de afrontar también la entrevista con un tema tan interesante como el de salud mental. Exacto, hoy tenemos el placer de que nos acompañe la psicóloga Ángela Valero, que nos va a hablar de la salud mental. Estuvimos con Ángela ya hace unos días que nos dio una masterclass dentro de la academia y hoy vamos a aprovechar que se nos puede acompañar en el podcast para que conteste algunas preguntas que algunos y algunas de vosotros nos habéis planteado a través de redes sociales. Es un tema muy interesante, como dices, Aritz, más que nada porque a veces tiene un poco cierto estigma o cierto cariz negativo en la sociedad y vamos a intentar romper alguna de estas imágenes negativas que tiene la salud mental, explicando en detalle a qué se refiere y cómo se puede cuidar desde nuestro punto de vista como entrenadores y como entrenadoras. Sí, así es, y es un tema que ya también en nuestro podcast y en algunas sesiones le hemos hecho referencia por la importancia que ya muchos entrenadores y entrenadoras de forma específica están haciendo hincapié en la importancia de la salud mental, ¿no? De entrenadores y entrenadoras como también personas que les hace falta rendir adecuadamente y dar lo mejor de ellos y ellas mismas. Y en esa faceta, pues la salud mental juega un papel fundamental y es de lo que vamos a tratar de que nos explique Ángela de qué manera podemos mejorar esa salud mental, tanto para los entrenadores y entrenadoras, así como para la relación entre los entrenadores y entrenadoras y los deportistas. Pues nada, antes de pasar con Ángela, recordaros también en las redes sociales que estamos en @psicodeportea, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta sobre este tema o temas parecidos, estaremos encantados de solventárosla y hoy con el placer de poder escuchar a Ángela hablando de salud mental. Vamos con ella. Nos acompaña en el podcast esta tarde Ángela Valero. Ángela, gracias por acompañarnos en el podcast de Psicodeporte Academy. Hola a todos, feliz y encantada de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por su invitación. Como decíamos antes en la introducción, tuvimos el placer de escuchar a Ángela en la masterclass que nos dio hace unos cuantos días. Lo tenéis disponible ya dentro de nuestra academia. Y Aritz, para empezar este podcast tan especial, podemos empezar, si te parece, pues por hacer un poco recordatorio del currículum de Ángela y luego ya entramos un poco al lío para hablar, recordemos, de salud mental. Así es, Ángela Valero, que la podrán encontrar en Twitter como @lalapvb. Es máster en psicología, especialista en psicología y psicología del deporte y actualmente está cursando el diploma de salud mental en deporte de élite del Comité Olímpico Internacional. Ángela además ha sido psicóloga del deporte con diferentes selecciones nacionales en Colombia en las categorías infantil, juvenil y mayores, a las que ha acompañado también en diferentes eventos deportivos, tanto del ciclo olímpico y también de los campeonatos mundiales. Además, ha trabajado por varios años en la intervención psicológica en programas de talento y reserva deportiva a nivel nacional y regional en su país, en Colombia. ¿Algo más, Ángela, que quieras añadir a ese currículum? No, así es, tal cual lo describieron. Y como decía Aritz, cursando el posgrado, el diplomado en salud mental del Comité Olímpico y por eso decidimos que fueras la persona, no encontrábamos una persona mejor para que nos pudiera acompañar en el podcast para hablar de salud mental y podemos empezar justamente por eso, ¿no? Para que nos expliques un poquito qué es la salud mental, porque yo creo que la concepción de lo que entendemos a lo mejor los psicólogos y psicólogas de qué es salud mental puede estar un poco tergiversada en la cultura popular. Entonces, cuéntanos un poquito para empezar, ¿qué es la salud mental? Bueno, pues la salud mental es un constructo, es un componente muy amplio que la Organización Mundial de la Salud define como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede hacer frente a las tensiones normales de la vida. Y eso significa también que al poder hacer frente a esas situaciones adversas de estrés, de tensión, de alegría, de tristeza, de incertidumbre, pues la persona al enfrentar y al poder tener herramientas para afrontar y superar estas situaciones, pues también logra generar una productividad y una capacidad de valía ante las diferentes situaciones de la vida y eso también le permite pues ser productivo y útil para su comunidad. Entonces, como ven en esta definición,
que básicamente la salud mental no habla de ausencia de enfermedad o ausencia de bienestar para considerarse que puede ser una persona que goza de salud mental. Lo que se refiere a la salud mental es que es una experiencia de vida, es un componente que no solamente está relacionado con la ausencia de un dolor físico o con la ausencia de un malestar o una incomodidad emocional o en tus pensamientos o en tu vida diaria, sino que hace referencia sobre todo, y es una definición pues muy útil, me parece a mí, porque dota a la persona de herramientas y la empodera en que la salud mental se refiere a cuando yo soy consciente que tengo herramientas y que las puedo poner en marcha para afrontar lo que ocurre en mi vida cotidiana en cada una de las esferas que componen mi vida. Y pues que eso es un componente en el que la persona no es un ser pasivo, sino completamente activo en el propósito de tener o de percibir que goza de esa salud mental, del bienestar psicológico. Bueno, Ángela, hemos lanzado en redes sociales la posibilidad de que nuestros seguidores y seguidoras puedan hacerte preguntas sobre temas que les puedan interesar. Y en concreto, por ejemplo, @abdelbueno nos hace la pregunta de cómo se puede medir el estado cognitivo de los atletas durante sus fases de entrenamiento, que nosotros lo que hemos hecho ha sido, de alguna forma, adaptar la pregunta para ti y convertirla en cómo podemos medir la salud mental de nuestros deportistas durante sus diferentes fases de entrenamiento. Ok, bueno, ¿cómo medir la salud mental? Pues para ello tenemos instrumentos, tenemos herramientas, pero esos instrumentos y esas herramientas tienen un acceso y una utilización diferente para quienes son profesionales en la salud, quienes son profesionales en psicología, quienes son psiquiatras, quienes son trabajadores sociales y quienes son entrenadores deportivos, ¿no? Entonces, bajo esa, ese marco, es importante decir que independientemente de que haya diferentes herramientas, no todas las personas éticamente pueden hacer uso de estos instrumentos, ¿no? Porque pues una cosa es aplicar un instrumento de lápiz y papel o de hacer seguimiento a un autorreporte y otra muy diferente es poder leer toda esa información y usarla de la mejor manera posible e interpretarla para beneficio de los atletas. Pero ante esa pregunta de qué herramientas y cómo medir esa salud mental, para mí lo más importante y es la base del conocimiento que puedan tener los entrenadores o los diferentes profesionales que hagan parte de un equipo deportivo o que tengan interacción con un deportista, es conocer su background, conocer sus antecedentes, su historia, eh, y con base en eso también conocer cuál es el comportamiento habitual de la persona, cómo se suele comportar, cómo suele pensar, cómo suele expresar sus emociones. Y cuando tienes ese conocimiento, identificas que en algún momento de su entrenamiento deportivo, ya sea cuando hay cargas altas o cuando están en un ciclo ya de pretemporada o ya frente a una competencia, si alguno de sus comportamientos suele cambiar o se lleva a una modificación, ya sea del sueño, ya sea de seguimiento de instrucciones, ya sea de cómo afronta esas situaciones estresantes o esas situaciones de evaluación o tensionantes en su carrera deportiva y en su plan de entrenamiento, si algo empieza a cambiar allí, pues abrir o identificar esas alertas para ver qué pasa. Algo importante también es reconocer cómo el entorno es una influencia y es un factor que puede proteger o puede poner en riesgo el bienestar psicológico y el bienestar emocional del deportista. Y también cómo la persona, el deportista en este caso, pero también nosotros como comunidad, de esa comunidad deportiva, pero también esa comunidad que hace parte, el entrenador, el equipo, el deportista, también tienen ese concepto,
tienen esas actitudes y tienen esas acciones acerca de la salud mental. Eso también para mí es lo más clave, más allá de identificar instrumentos y herramientas que por supuesto las hay, que ya más adelante les contaré cuáles podrían ser las más adecuadas para entrenadores, es reconocer, bueno, este chico, esta chica viene de este entorno en el cual perciben la salud mental como les mencioné hace un momento en la descripción, como unas habilidades de afrontamiento, como un componente holístico. Ok, esta persona puede expresar sus emociones, puede expresar sin ningún inconveniente cuando se siente triste, cuando se siente frustrado, no siente vulnerabilidad al expresarse, o cuando está la otra cara de la moneda, por decirlo así, en el que una persona que se siente triste, que se siente abatida, pero no lo quiere expresar por temor a ese estigma de sentirse menos valioso, sentirse que no es fuerte, sentirse que no es apto para ser parte de un equipo, para ser contemplado en una alineación, para ser convocado. Entonces, es muy importante identificar esa parte, cuál es esa definición y cuáles son esos conceptos que la misma persona, el mismo deportista y nosotros como entorno deportivo tenemos acerca de la salud mental. Ya respondiendo esa parte desde conocer el componente sociocultural del deportista y del equipo, es importante pues poder dar cuenta de herramientas que nos ayuden a identificar cómo puede sentirse el deportista. Para eso hay instrumentos que nos ayudan a identificar los estados de ánimo, que puede ser lo que más fácil acceso se pueda tener para identificar, bueno, cómo te sientes ante esta situación, ante esta competencia, cómo te has sentido en las últimas semanas, que puede ser pues el POMS o también pueden ser autorregistros que también nos reporten la calidad del sueño, que para mí, y como se los mencioné hace 8 días en la masterclass, es un componente clave, no solamente desde el punto de vista de la adaptación de las cargas de entrenamiento, sino también de la percepción y la consecución de un bienestar físico y también un bienestar emocional, que también, sin lugar a dudas, apoya mucho a la calidad del desempeño y la adaptación a las cargas de entrenamiento. Por retomar un par de cosas que has explicado, de la primera respuesta me quedo con el tema de que es un continuo, que antes lo que hemos explicado, ¿no? Que no pensamos que la salud mental es únicamente ausencia o presencia de salud mental y hablamos de un continuo. Ya lo explicamos muy bien, ¿no? Cuando detectamos algo que está fallando, ahí a lo mejor está impactando negativamente en la salud mental. No significa que ese deportista de repente tenga una salud mental que sea horrible, pero sí es cierto que a lo mejor algo está cambiando y está un poco deteriorando en cierta forma esa salud mental, lo cual me parece interesante como segunda idea, tener esa antena activada que decías tú, ¿no? O sea, tener un poco la conciencia de decir, bueno, aquí qué está pasando, vamos a preguntar, vamos a estar cerca de esa persona a ver qué puede necesitar o cómo puede estar sus emociones, su estado a nivel de descanso, como explicabas ahora. Es un poco intentar monitorizar la situación. Obviamente, desde el punto de vista como entrenadores y entrenadoras, no hace falta que apliquemos ningún cuestionario, no va a ser nuestra tarea, pero sí lo que explicaba ahora Ángela creo que es fundamental, que estemos también pendientes de este aspecto y también en paralelo, y ahí vendrá mi pregunta en esa relación, de que a veces hay discursos, y yo creo que en el deporte de rendimiento son muy comunes, de yo no voy a pedir ayuda porque yo no tengo ningún problema, yo no puedo mostrar debilidad, ¿no? A veces el tema de que alguien tenga una lesión física y que necesite tratamiento es clarísimo. Tengo un esguince de tobillo, voy al fisioterapeuta, voy al médico rehabilitador y me ayudan, perfecto. Pero si ya tengo algún problema personal, si a lo mejor no estoy adaptándome bien a las cargas de entrenamiento a nivel anímico, ahí es cuando a lo mejor hay un problema de salud mental o una pequeña circunstancia de salud mental y no es tan fácil que el deportista pueda abrirse y pueda buscar ayuda, pueda buscar consejo en esa línea. Y en esa línea me gustaría preguntarte de qué forma como entrenadores y entrenadoras podemos ayudar a conocer cuál es la opinión de nuestros deportistas acerca de la salud mental. ¿Qué hacemos para conocer su punto de vista? Mira, es muy importante y es clave lo que has dicho, Saúl, porque eh, históricamente y nuestra comunidad y nuestra historia eh, proveniente de una herencia del lenguaje nos han inculcado que cuando dices que estás triste, cuando dices que te sientes vulnerable, cuando sientes eh,
sientes que no tienes bienestar, dejas de tener valor o dejas de ser fuerte o dejas de ser confiable y la vida se convierte en un rojo, en un blanco, discúlpame, en un blanco o en un negro, pero ignoras ese continuo de esas escalas de grises, entonces o estoy bien o estoy mal, pero si estoy mal, viene la culpa, viene la vergüenza, viene pues un deterioro en muchas áreas de tu vida porque no lo hablas o no lo expresas por el temor del juzgamiento o el temor a las consecuencias. Entonces, esto me sirve para introducir esa respuesta que quiero darte y es cómo poder nosotros ser conscientes como entrenadores, como ese equipo y ese conjunto que tenemos nosotros como profesionales, ya sea el entrenador, ya sea el deportista, ya sea los profesionales de la salud que estén alrededor del equipo y del deportista, cómo es que estamos interpretando y cómo es que estamos mostrando lo que significa la salud mental. Entonces, primero decir que el entrenador es una autoridad verbal, es un modelo, es un ejemplo, y es ahí el primer paso que nos va a poder permitir sembrar un entorno, no voy a decir que ausente de malestar, porque sería negar completamente lo que es la salud mental, pero sí un entorno y un ambiente en el que se siembre la confianza, en el que cuando tú expresas y cuando tú te comunicas verbal o de manera no verbal con tus deportistas y contigo mismo, estás dando espacio a la posibilidad que exista malestar, que exista incertidumbre, que en algún momento te sientas con rabia, que te sientas con tristeza, que te sientas con culpa, que te sientas con incertidumbre. Y es allí la primera, para mí la primera semilla y para mí el punto más importante en el que los deportistas y el entrenador pueden empezar a tener una relación que se funde en la confianza y sobre todo en el respeto. Qué interesante y qué útil puede ser un entrenador que pueda generar una relación con sus deportistas en el que el deportista se sienta seguro al expresar sus emociones y sus sentimientos. No solamente cuando se siente fuerte, cuando se siente con rabia, cuando se siente agresivo, cuando se siente eh, feliz, cuando se siente seguro de sí mismo, no, cuando se siente con temor. O sea, a veces, y vuelvo y lo digo, es por la historia que hemos tenido y nuestra historia de aprendizaje como comunidades, pero vas a decir que estás triste. ¿Cómo vas a decir que tienes miedo? No, yo jamás, yo me tengo que mostrar fuerte, me tengo que mostrar seguro de mí mismo, porque es que el que se siente seguro, el que se siente fuerte es el que gana. Pues digámoslo que eso está sujeto a verificar, ¿no? Porque puede que yo lo diga, pero en realidad solamente yo puedo identificar qué sentimientos, qué emociones, qué pensamientos hay en mí previo a la competencia. Bueno, y también eso es una implicación de castigo y de culpa, es decir, yo no puedo sentirme así, yo no puedo dar espacio, yo no puedo dar cabida a sentirme vulnerable. Pero si al contrario tú como entrenador, tú como esa figura de autoridad verbal, como ese modelo de comportamiento que tienes dentro de tu equipo deportivo, alrededor de tus deportistas, y como formador, no solamente formador, bueno, solamente lo digo con mucho respeto, no desde tu rol de formador de capacidades físicas y técnicas, sino como un formador en valores también, y formador de personas, en aquellos entrenadores que trabajan con niños y con adolescentes, es yo como afronto, yo como doy ejemplo, ¿no? Digo, bueno, sí, me siento triste o me siento de mal genio, o me siento con temor, pero esas emociones no determinan mi comportamiento. Determinan mi comportamiento y determinan mis acciones lo que yo quiero conseguir a mediano y largo plazo. Creo que ahí está el ejemplo más claro en la comunicación, en que si tú dices que te sientes mal, y si tú dices que te duele algo,
desde el aspecto físico, desde el aspecto emocional, lo puedas decir sin temor, porque te van a escuchar. Te van a escuchar y sobre todo te van a ayudar a gestionar, ya sea con una remisión a un profesional de la salud o con una escucha, una parte técnica, una instrucción, cómo poder manejar eso que estoy sintiendo, ¿no? Que es lo más importante. Sí, porque justo en la academia hemos hecho muchas veces referencia a esos espacios en el que se invite, ¿no?, a los deportistas y que el entrenador, la entrenadora es el responsable o la responsable precisamente de ofrecer esos espacios donde se pueda hablar en confianza, como bien decías, con respeto y también pues donde fluya esa comunicación sobre la parte emocional, ¿no?, de los miedos, de las incertidumbres, incluso pues, la alegría o el bienestar que se pueda sentir en cierto momento, ¿no? No huyendo de ninguna de las emociones que puedan surgir en ese ámbito, intentando entender y de esa manera haciéndoles más conscientes a los y las deportistas de esas vivencias que tienen y de cómo pueden afrontarlas, ¿no?, en definitiva. Y yéndonos a un caso en concreto que nos comenta @Julia Álvarez Psicología, y es esos momentos donde los deportistas se encuentran lejos de casa por competiciones o por competencias y ocurre algún suceso, como pueden ser el nacimiento de un hijo o fallece un familiar. En ese tipo de situaciones, ¿cómo podríamos ayudar los entrenadores y entrenadoras a los deportistas a afrontar esos momentos cuando precisamente están lejos de sus familiares? Qué pregunta más interesante y qué pregunta también, y situación sobre todo, vivir ese tipo de situaciones cuando, bueno, el nacimiento de un hijo, la partida de un ser querido, te toma, bueno, en algunos casos por sorpresa, otros no, y tú estás lejos, ¿no? Estás lejos de tu familia biológica y de tus seres queridos desde el punto de vista familiar y también de relaciones sociales. ¿Y por qué hago esa salvedad? Porque cuando yo me encuentro entrenando o compitiendo, cuando me encuentro en una concentración, lejos de casa o con la imposibilidad de poder desplazarme donde está mi familia, donde están mis seres queridos para compartir con ellos esos momentos o de alegría como el nacimiento de un hijo o pues de profunda tristeza como es un duelo, pues el apoyo de tu equipo es imprescindible y es cómo también puedes generar lazos y vínculos al interior de tu equipo, al interior de las relaciones entrenador-deportista y deportistas. Con esto no estoy diciendo que el entrenador pierda su rol de autoridad y que se convierta en un par de los deportistas en lo absoluto. Lo que digo con esto es que si bien ya sea un deporte de conjunto o un deporte individual, pero que también es un equipo por diferentes categorías o pruebas que se participe, eh, es un equipo que los une al trabajar por la consecución de un objetivo, independientemente de que sea un deporte individual o un deporte de conjunto. Y permite, ante las diferentes experiencias que tú compartes, generar ese vínculo y generar esos lazos. Eso es importante. Adicional, eh, el entrenador como una fuente de seguridad. Bueno, sabemos que este espacio es creado para entrenadores, pero quizás los entrenadores, incluso nosotros mismos alrededor del staff de profesionales que trabajamos en el deporte, a veces sí decimos, sí, el entrenador es el líder, por supuesto, nadie lo desconoce, pero en realidad no dimensionamos ese rol tan poderoso y todo ese alcance que tiene un entrenador en la vida de los atletas, en la vida de sus deportistas y en la vida de sus equipos. Entonces, un entrenador que permita generar esa confianza, un entrenador que permita expresar las emociones, los sentimientos, pero un entrenador que también sea consciente cómo el cambio de, bueno, las transiciones deportivas, ¿no? Pero también una transición de diferentes lugares, ya sea del país o entre países, cómo puede afectar y cómo puedo yo ser sensible a reconocer esas necesidades.
reconocer esas necesidades y decir, previo o durante esa situación para prevenir o afrontarla, decir, bueno, te has comunicado con tu familia, ten algo que te recuerde a tu familia o a tus seres queridos o algo, llévate algo, ten algo, un pedacito de tu hogar, de tu cultura, que te haga sentirte que estás un poco en casa con tu nuevo hogar, de tu deporte, ya sea traslado de ciudad, de club, de lo que sea, pero que tienes un pedacito también de tu background, de tu historia, de tu cultura. Que creo que eso es importante, no desconocer que cuando llegas o estás lejos de casa, o cuando llegas a un nuevo lugar, es como borrón y cuenta nueva. No, se extraña el clima, se extraña la comida, se extraña las costumbres, se extraña, y hay que adaptarse a los horarios, a la comunicación, a los pequeños detalles que no son tan pequeños cuando te encuentras involucrada en una situación como esta. Uh-huh. Desde luego, la migración deportiva es un elemento en deporte de alto rendimiento. Es una situación que tiene un impacto, que puede tener un impacto bastante grande a la salud mental, como explicabas ahora, ¿no? O sea, el hecho de estar fuera de tu hogar, digamos, y crear un hogar fuera, a veces un hogar que no es permanente, porque no te mudas para siempre, sino que es una migración temporal. Entonces, pasas un tiempo fuera y otro tiempo en el hogar propio, pero cuando estás fuera echas de menos lo que tienes en casa. Toda esa situación, como entrenadores y entrenadoras, obviamente como equipo de apoyo, por supuesto, pero como entrenadores y entrenadoras debemos ser sensibles también a esas circunstancias, porque al final, y por eso, en muchos casos, el deportista se regresa sin haber conseguido el rendimiento esperado también, ¿no? Porque a veces también, por desgracia, es una situación que pasa y en ese papel, es para otro episodio, no es para hoy, pero tenemos también mucho que hacer los entrenadores y entrenadoras. Ángela, para cerrar un poquito el episodio de hoy, más centrado en salud mental como tal, hemos explicado antes un poco el rol del entrenador, ¿no? El hecho de dar esos espacios para que los deportistas se puedan abrir, generar esa confianza de la que hablabas tú antes, esa conciencia también de que cada uno puede tener su punto de vista, sus emociones, sus problemáticas fuera del deporte que pueden influir propiamente en el deporte. Escuchamos esto, somos oyentes del programa, hemos escuchado esto y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde crees que sería bueno empezar, ¿no? ¿Qué pauta le podemos dar para que el entrenador o la entrenadora pueda tomar conciencia y pueda empezar a trabajar a lo mejor de forma más activa en la promoción, en el cuidado de la salud mental de sus deportistas? Ok. Para mí lo importante, lo primero, la educación. Crear un entorno en el que podamos ser conscientes efectivamente lo que significa la salud mental y el bienestar emocional y el bienestar psicológico. Expresarlo, que sepamos que todos, cuando hablemos de bienestar, de salud mental, estamos hablando de lo mismo. No suponer, evitar suponer. No, pues yo leí esta definición, entonces yo creo que, o estoy completamente seguro que el bienestar psicológico, la salud mental, hace referencia a las herramientas de afrontamiento. Y otro dirá, no, es cuando me siento bien, si me siento mal, ya no soy sano mentalmente. Entonces, evitar suponer. Y al evitar suponer, la mejor herramienta que tenemos es la educación. La educación, no solamente el deportista, sino la educación de todo el entorno. Y ahí incluyo padres de familia, incluyo parejas, incluyo hijos, incluyo, por supuesto, que la parte administrativa, la parte directiva, la parte técnica, que saber todos que estemos manejando el mismo idioma. Al saber que estamos manejando el mismo idioma, dar un segundo paso y dejar de estigmatizar la salud mental y reconocer, como mencionamos anteriormente, que esto es un continuo, que la salud mental te puede afectar si tienes dificultades al conciliar el sueño, si tienes dificultades al enfrentar una competencia o un momento de un microciclo de choque, o si tienes dificultades de un desorden de ansiedad o un desorden, un trastorno alimenticio o una situación ya que involucre un desorden de personalidad, un abuso de sustancias. Es diferente, es un continuo y es un continuo muy grande, ¿no? Entonces, en el continuo de un aumento, un riesgo de nuestra salud mental que afecte
ponga en peligro en mayor causa, pues sí, las dificultades del sueño, cómo poder afrontar una competencia, una situación de evaluación en mi vida deportiva o en general en mi vida, y ya es un aspecto mucho más, pues que requiere el apoyo de profesionales de la salud sí o sí, pues esos temas de desórdenes, de adicciones, y ser conscientes nosotros como equipo, como comunidad, que está ese continuo. Entonces, mira, ya no es solamente la comunicación, es hablar el mismo lenguaje y reconocer esas señales, cómo se va en ese continuo. Adicional a reconocer las señales, también gestionar y propiciar espacios para accionar esas líneas o accionar esos canales de emergencia o de apoyo. Fácilmente, no, me está doliendo eso, tengo una carga física, me desgarreo, bueno, veo donde el médico, veo donde el fisioterapeuta. Pero ¿qué pasa cuando el deportista de pronto puede reportar una situación de abuso de sustancias o que te das cuenta que tiene un antecedente de abuso y de acoso? ¿Mm? Y para ello es importantísimo la educación y la comunicación y que todos sepamos cuáles son esas rutas de acción. Y a veces aquí no se habla tanto y no lo hablamos tan específicamente, pero hay situaciones de acoso, hay situaciones de abuso, hay situaciones de maltrato, que eso también afecta, por supuesto, la salud mental. ¿Cuáles son Y que esas son muy rutas? comunes, de hecho, en el Por mundo del deporte de favor, rendimiento. son muy comunes. O sea, el juego del poder es un tema ahí que afecta grandemente y que ya hay consensos de cómo accionar. Pero si hay consensos y mi equipo nosotros lo ignoramos, o si es una persona la que tiene la información y el resto no, pues estamos en desventaja. Entonces lo importante es que todos conozcamos esas rutas y que si se va a generar malestar, por supuesto, o sea, que va a haber malestar si alguien reporta que ha sido víctima de un acoso, de un abuso, de una discriminación, tener esa solidaridad, tener esa ética desde cada uno de los roles que cada uno de nosotros puede tener, entrenador, el staff, deportistas, porque estamos hablando del bienestar de una persona. Más allá de un rendimiento, de un resultado deportivo, estamos hablando del bienestar de un ser humano. Y esto es, pues, indispensable. Bueno, tercero, cuarto, ya no recuerdo en esa secuencia. Generar espacios de comunicación, espacios para generar vínculos alrededor del equipo. Sé bien, no, todos el hecho de que compartamos un mismo techo o un mismo espacio deportivo, un espacio laboral, no nos hace amigos. Eso lo tengo absolutamente claro y es importante que todos lo sepamos como profesionales. Pero un tema es ser amigos y otro tema es ser compañeros y ser equipo. Entonces yo con esto no estoy animando a que todos seamos amigos, no, es muy difícil porque cada uno tiene diferentes formas de ser intereses, pero sí todos podemos apuntar a ser equipo y a ser buenos compañeros. Y cuando apuntamos a eso, sabemos que hay confianza, sabemos que hay camaradería y sabemos que me puedo sentir seguro. Seguro para confiar o seguro para saber que si tengo alguna dificultad hay alguien que me soporta. No que me aguante, que me soporte, que me sostenga. ¿Mm? Eso es importante. Y otro tema que no solamente es para entrenadores, sino es para todos los actores que hacemos parte del entorno deportivo, y especialmente padres de familia, deportistas, y es que el deportista no tiene valor en sí por ser deportista. Ese no es su valor. El valor que tiene como persona es precisamente porque es persona, porque tiene valores, porque tiene cualidades, porque se desenvuelve en diferentes espacios. Y cuando tú reconoces eso y cuando reconoces al deportista desde sus diferentes posibilidades de ser, también estás ayudando a la salud mental de esa persona. Porque no solamente es el deporte y el desempeño deportivo quien refuerza y motiva al deportista, en este caso ya la persona, sino son otras áreas. Y para eso también es importante reforzar que se desarrolle y se desenvuelva en otros espacios. Es muy difícil, especialmente para los que están en formación, para esos deportistas jóvenes, porque o estudias, entrenas, estudias y cuando te queda tiempo descansas, pero es importantísimo y sobre todo desde esas primeras categorías, desde esos primeros
años deportivos, fundar eso, que mi autoestima y los conceptos que tengo hacia mí mismo no se fundan únicamente en mi desempeño deportivo, porque ese es el punto de inicio para poder empezar a sentir malestar y sentirme vulnerable cuando siga avanzando en mi carrera deportiva si veo que los resultados no se dan en la velocidad o en el momento que yo quisiera. Voy a tratar de hacer un breve resumen de las muchísimas cosas que ha comentado. Yo valoraría en primer lugar la importancia de los entrenadores y las entrenadoras en relación a cuidar de la salud mental de sus deportistas, ¿no? A que presten atención, que estén alerta y que, bueno, de alguna forma no pongan sus ojos y toda su atención únicamente en el aspecto deportivo, sino que amplíen esa mirada y que vean al deportista no solo ya como deportista, sino también como persona que tiene valor más allá de sus cualidades físicas, técnicas, tácticas o psicológicas relacionadas únicamente con el deporte, ¿no? Al final, en muchas ocasiones aquí en la academia solemos hacer mención precisamente a eso, a ver al deportista como un todo y tratar de ver siempre a la persona primero para poder entender mejor tanto sus vivencias, sus entornos concretos, que pueden ser familia o situaciones laborales, de estudios o de otro tipo de situaciones, porque al final todo eso afecta a la persona y todo eso afecta a la persona que luego va a practicar deporte y que de alguna manera eso se puede ver en su rendimiento, ¿no? Se puede ver reflejado o puede influir en su rendimiento. Por último, la confianza como generadora precisamente de estos espacios donde poder hablar abiertamente de las emociones, de los pensamientos, de estoy bien, no estoy bien, estoy triste, y todos estos espacios que precisamente debe crear el entrenador y la entrenadora como elemento de aglutinador del equipo deportivo. Y que, bueno, yo creo que como entrenadores y entrenadoras tenemos labor, en muchas ocasiones sí que es verdad que quizás se les pide muchas cosas a los entrenadores y entrenadoras, además se les pide que sean buenos entrenadores y entrenadoras, pero que yo creo que ser buenos entrenadores y entrenadoras también incluye esto, ¿no? Que precisen esta atención holística e integral al deportista. Así es. Mejor no lo hubieras podido decir. Desde luego, yo creo que para entrenadores y entrenadoras justamente, Ángela, ha sido muy valioso el episodio de hoy. Hemos dado, o has dado, mejor dicho, una visión muy tanto general como específica. A veces también es lo que siempre pedimos, ¿no? O se nos pide, mejor dicho, que intentemos dar pautas concretas, herramientas concretas, y creo que hemos dado un montón en el episodio. Así que gracias por acompañarnos. Recordar que tenéis a Ángela tanto en Instagram como en Twitter en @lalapvb. Así que os recomendamos que la sigáis también porque sigue publicando cosas constantemente sobre salud mental y también sobre la psicología del rendimiento. Ángela, gracias por acompañarnos en el podcast de Psicodeporte Academy. A ustedes muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer escucharte. Y nada más, Aris, lo dejamos aquí como cada semana. Hemos tenido el placer de tener una invitada con nosotros y la semana que viene, pues más y mejor. Pues, así es, la semana que viene seguiremos hablando aquí de psicología del deporte en el podcast y extender el agradecimiento a Ángela porque ha sido realmente un episodio muy interesante. Gracias a todos y a todas por acompañarnos y hasta la próxima semana.